Hola, bienvenidos a un nuevo video. Este ya es el tercer video de la lista. Me llamó la atención que en el grupo se está hablando bastante sobre las cápsulas pasivas, las cápsulas activas, los preamplificadores. También parece que interesó el tema de los capacitores del video anterior. Entonces me gustaría explicar un poquitito porque parece que hay un poco de, de mito que nosotros deberíamos ayudar a resolver, ya que muchas de las cosas de las cuales se están hablando simplemente son marketing de las empresas y que no necesariamente hacen lo que dicen. O sea, no necesariamente un bajo activo es mejor que un bajo pasivo o que la cápsula tal sea mejor que otra cápsula, pero sí tienen algunas diferencias que es bueno que nosotros podamos entenderlas. Primero, eh, viendo un poco en el asunto de la historia, cuando se inventaron los primeros bajos fueron bajos precision. Eso quiere decir que, o yo creo, realmente saco la deducción de que la primera cápsula debió haber sido una cápsula así tipo Jazz Bass porque es como la más lógica, que es una sola cápsula larga, la cual captaba el sonido de las cuatro cuerdas. Pero esto, realmente lo que produce como la bobina eléctrica va en un solo sentido, produce mucho ruido. Entonces lo que hicieron los primeros, ¿cierto? Leo Fender y compañía, fueron como trabajan las cápsulas noiseless ahora, que es dividir la cápsula en dos. Entonces le salía mucho menos ruidoso y más fácil hacer dos cápsulas y cada uno se hiciera cargo de dos cuerdas. Una tenía el bobinado para un lado y la otra tenía el bobinado para el otro. Entonces el ruido se cancelaba. Eh, Estas cápsulas han perdurado en el tiempo y todos los bajos precision las tienen. Si ustedes se fijan, es súper raro encontrar un bajo precision que tenga cápsulas activas y mucho más raro todavía encontrar un bajo que tenga las cápsulas activas y un preamplificador. Normalmente esto es completamente pasivo porque funciona súper bien, tiene muy poco ruido y las cápsulas son completamente pasivas. Después de eso, por un cambio de sonido, los bajos tipo jazz bass o con humbucker empezaron a proliferar. Eso quiere decir que se inventaron, ¿cierto? Las cápsulas, esto da lo mismo si es para 4 cuerdas, 5, 6, 10 cuerdas, da lo mismo, lo normal es que sean 4. Dos cápsulas, ¿cierto? A una se le puso el bobinado para un lado y a la otra se le puso el bobinado para el otro lado. A una se le dio más bobina que al otro, y bueno, existen muchas fórmulas. Cuando uno tiene las dos cápsulas activas, normalmente no hay ningún ruido, pero acá los que somos dueños de Jazz Bass pasivos se darán cuenta de que si ustedes le bajan el volumen a una o a la otra, empieza inmediatamente un pequeño ruidito. Ese ruido es lo más normal del mundo y se provoca por el problema original, ¿cierto? Que la bobina va para un solo lado, entonces es un problema de ruido eléctrico que eso realmente no se puede solucionar manteniéndolo pasivo. Entonces, ¿qué fue lo que primero se inventó? Se inventaron los preamplificadores. Pero eso ya es un tema de la parte activa. Aquí fue donde nació esto y donde nació también el problema de tener ruido en las cápsulas. Entonces, ¿cómo nosotros lo resolvemos? Lo podemos resolver a través de diferentes cosas. Entonces, dejamos el tema histórico de lado y nos vamos ahora a hablar de lo más antiguo, por ejemplo, o sea, no por ejemplo, sino que hablemos de los pasivos. Los bajos pasivos tienen cápsulas pasivas y tienen un circuito pasivo. Las cápsulas pasivas son simplemente magnetos que están, digamos, magnetos que están rodeados por un embobinado de hilo de cobre. Entonces realmente son un electroimán, están conectados a la electricidad. Son un electroimán que capta las vibraciones de la cuerda y eso lo transmiten, ¿cierto? De manera limpia, lo transmiten al amplificador. Eso quiere decir que las cápsulas pasivas como esta, no, más que cambiarle el embobinado, muchas más variantes no se le puede hacer, por eso no hay cápsulas pasivas que tengan una gran variedad de sonidos, sino que las cápsulas pasivas son prácticamente todas iguales. Están hechas con mejores magnetos, tal vez con el alambre embobinado más grueso, más fino, pero muchas variantes del sonido no se van a tener. Por eso yo siempre les peleo de que cambiar una cápsula pasiva por otra cápsula pasiva no va a dar una gran diferencia del sonido, porque realmente el sonido lo está produciendo la vibración de la cuerda. La cápsula en este caso es un micrófono. El ejemplo que yo pongo es el siguiente: si tenemos una cuerda, si esta cuerda fuera una persona que canta,
Si ustedes le ponen otro micrófono a la persona que canta, no necesariamente va a cantar mejor, no va a cantar más afinado ni le va a cambiar la voz, sino que solamente puede ser que se escuche un poco más nítido, pero es muy poco lo que podrían llegar a cambiar. La cápsula pasiva, entonces, es un electroimán que simplemente está hecha para tener una salida lo más alta posible, pero siempre la salida, su potencia de salida, su señal, siempre va a ser pequeña, siempre va a ser menor, por decirlo así, baja salida. Eh, Esto va a un circuito pasivo, digamos CP, circuito pasivo. El circuito pasivo normalmente es un control de volumen más un tono. La perilla de tono, bueno, el volumen subiría el volumen, pero la perilla de tono lo que hace es que la señal que viene desde la cápsula eh, se puede ver alterada cortando frecuencias, cortando ecualización. No podemos aumentarle agudo, no podemos aumentarle medio, no podemos aumentarle bajos, sino que podemos cortar. ¿Qué es lo que corta la perilla de tono? Corta agudos y bajos. Los corta. Ahora, ¿cómo los corta? ¿Cómo los disminuye? Va a depender de lo que trataba en el video anterior, del tipo de capacitor que nosotros ocupemos. Eh, si no saben de qué estoy hablando, vean el video anterior. Un capacitor es una pequeña pieza electrónica que va soldada al potenciómetro de tono, que te permite cortar la señal, pero siguiendo una cierta curva de ecualización que cada uno de los capacitores trae, digamos, como una ecualización interna. Eso te permite poder bajar o subir la ecualización de cierta manera, dándole diferentes posibilidades al tono. Ahora, ¿qué es lo que ganamos nosotros con un bajo pasivo? Ganamos un sonido natural, ¿cierto? Que es el sonido que el bajo tiene, pasado por un sistema de circuito que no tiene un filtrado sintético. Todo es absolutamente análogo, entonces el sonido que nosotros tenemos va a ser un sonido muy orgánico, un sonido muy tibio, un sonido muy redondo, como se llama. Entonces vamos a tener ese sonido de los bajos antiguos, ese sonido que se escucha en la música hasta los años 70. Después, las empresas, para tratar de vendernos un poco más y alimentar nuestro gas, empezaron a combatir sobre esto que nosotros estábamos hablando al principio, que era el problema de cómo nosotros eliminamos el ruido de las cápsulas. Entonces ahí inventaron las cápsulas noiseless. Las cápsulas noiseless también son pasivas, pero ahí lo que hicieron fue tomar una cápsula Jazz Bass con la funda negra normal, pero si ustedes la rompieran y la abrieran, se darían cuenta de que adentro esto está formado por dos cápsulas. Una cápsula que tiene dos magnetos para una cuerda y la otra, y la otra cápsula tiene los otros dos. Uno está embobinado para un lado y el otro está embobinado para el otro. Entonces, si se fijan, es igual que una cápsula de Precision, pero está dentro de un solo paquete. Y estas son las famosas noiseless. Así funcionan. Siguen siendo pasivas. Con esto nosotros vamos a tener un muy buen sonido. No hay un sonido mejor que un bajo pasivo. También podría decir, no hay ningún otro sonido mejor que un bajo activo. No es que uno sea mejor ni que un bajo pasivo sea para principiantes, no, eso no tiene nada que ver. Ahora veamos los bajos activos. Cuando nosotros hablamos de activos, ahí sí, cuando nosotros hablamos de activos, nosotros podemos estar hablando de dos cosas. Para que un bajo sea activo de verdad, pongamos real activo. Este tiene que tener cápsulas activas y tiene que tener preamplificador activo. Tiene que tener preamplificador activo. Eso quiere decir que estas cápsulas van a ser especiales y que el preamplificador también van a ser especiales. Las cápsulas son como las cápsulas de los pasivos y el preamplificador vendría a reemplazar a nuestro circuito pasivo del otro lado. Si nosotros tiramos para acá las cápsulas activas, nosotros tendríamos una cápsula que tiene exactamente la misma forma que las otras, pero tienen magnetos mucho más pequeños, captan mucho menos de la señal real del bajo, y acá adentro ellas están conectadas a una batería, están conectadas a poder, y lo que hacen es
eh, aumentan el volumen de la señal, como toman solo poquito del sonido real, tienen posibilidad de poder colorearla más y de poder limpiarla. Es un sonido mucho más limpio y también las salidas son más potentes. Se llaman high gain, ¿cierto? Estas son muy codiciadas por la gente que toca metal y cosas así. Un high gain suenan súper fuertes. El sonido es mucho más limpio y la señal es aumentada. Eso quiere decir que es una cápsula realmente súper débil. Su electroimán es súper débil. Capta una pequeña señal y esa señal después la procesa electrónicamente. La limpia y después la super amplifica. Le sube el volumen. Eso sería una cápsula activa, así funciona. Y después el preamplificador. Un preamplificador, esto también funciona con una batería, también necesita alimentación, pero esto es básicamente un EQ. ¿Qué es lo que es EQ? Una ecualización, más normalmente que lo que nosotros escuchamos o leemos como boost. Boost. ¿Qué es lo que es boost? Un amplificador que aumenta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el circuito pasivo y el preamplificador? Que nosotros aquí podemos no solamente cortar sonido, no solamente cortar ecualización, sino que también podemos subirla. Normalmente las perillas, cuando se encuentran en la posición cero, que es la posición que se llama las 12, están en cero. Pero nosotros podemos girar hacia acá y aumentar mucho la ecualización en particular, o podemos girarlo para el otro lado y disminuir mucho la ecualización para el otro. A diferencia con la ecualización pasiva, que nosotros solamente podemos cortar, aquí nosotros tenemos muchas más opciones de modelación. Podemos aumentar o cortar frecuencias en particular. Normalmente los preamplificadores aumentan agudos o bajos y otros que son un poco más avanzados aumentan agudos, medios y bajos. Y además también nos da un pequeño boost. ¿Qué es lo que es el boost? Nos da más volumen. Nuestro bajo puede sonar un poco más fuerte y la señal es un poco más fuerte también, lo que nos permite poder utilizar cables más largos y poder conectarlos tal vez en un escenario. Ahora, ¿esto significa que un bajo pasivo sea mejor que un activo o viceversa? No, para nada, simplemente cosa de gustos personales y para que lo que ocupemos el bajo también. Ahora, en un principio decía que estaba el real activo. Para que sea real, tiene que tener estas dos cosas. ¿Qué es lo que nosotros vemos normalmente? Un bajo semiactivo, que tiene las cápsulas normales, las cápsulas pasivas, pero que nosotros le instalamos o viene con un preamplificador. Y de esto hay una gama tremenda de marcas en las cuales yo no me voy a meter, eh, que sí son diferentes. Como vienen con un circuito, pueden modelar el sonido y lo hacen. Todos los preamplificadores colorean la señal. Eso quiere decir que todos los preamplificadores les cambian el sonido mucho al bajo. Entonces cambiar a cápsula activa, cambiar el amplificador de uno a otro, sí le va a dar una diferencia a nuestro sonido. No realmente grande, pero sí significativa, sí se va a notar. En cambio, los bajos pasivos, esos cambios de cápsulas por cápsulas ultra locas o ultra caras, realmente no nos va a mejorar. Ahora, obviamente, si tenemos un bajo con cápsulas ultra malas, cambiarlas por otras sí nos va a mejorar un poquitito, pero no es que nosotros vayamos a cambiarle el sonido al bajo pasivo. En cambio, con un bajo activo sí tenemos una gran cantidad de posibilidades. Eso, espero que les haya quedado claro. Si es que me comí algo de información, no duden en preguntar. Yo no tengo ningún problema en poder contestarles. Espero que les sirva y nos vemos en el próximo video. Chao.